Belleza es una nevada. Un jardín de flores, estrellas, dunas de arena. El cielo es bello. Belleza es del mar. El libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos. Galileo. Probablemente uno no vea la belleza de la naturaleza y vea ecuaciones. Uno no ve un círculo cuya circunferencia es igual a pi por el radio al cuadrado. Uno ve la luna, pero la ciencia ha descubierto que la elegancia de la matemática es la base de la belleza de la naturaleza. La matemática es en realidad el telar en que Dios tejió la tela del universo. Somos como un viajero en la selva o alguien que busca oro en una mina de oro. Encontramos cosas que en realidad existen. Creo que la matemática puede usarse para describir muchas cosas del mundo en que vivimos. La matemática más fácil de ver es la geometría. El estudio de puntos y planos, ángulos y sólidos. Galen Rowell fotografía la naturaleza en busca de estructuras en la diversidad natural. Encuentra geometría de la vida. Creo que la mente descubre formas geométricas que podemos reconocer claramente. Triángulos, círculos y cuadrados. Toda clase de cosas que sean relevantes en nuestras vidas. Vemos esas cosas y queremos que sean simples y puras. No queremos que estén confusas y recordamos formas muy simples. Los circuitos del cerebro que reconocen patrones nos indican que estamos viendo árboles triangulares y lunas circulares. Y eso se cumple sin importar cuán cerca lo veamos. Aún a través del microscopio vemos un mundo de geometría flotante. Desde los microbios hasta el hombre, todo depende de una estructura geométrica. Considere que cada átomo de su cuerpo será reemplazado en los próximos 7 años, y aún así usted sigue siendo usted. Lo que permanece es la estructura geométrica. Usted es matemática pura. La geometría de la vida determina más que la forma de las cosas. La forma en que percibimos el mundo depende de su estructura. Una rosa es una rosa. Cuando se huele su fragancia, no se responde a átomos específicos como hidrógeno, oxígeno y carbono, sino a la combinación de estos en moléculas. Sin esa estructura, usted solo olería agua y hollín. La matemática puede explicar el olor de una rosa. ¿Qué hay de los hábitos de los conejos? En 1202, Leonardo Fibonacci descubrió una misteriosa matemática en la reproducción de los conejos. Empezamos con un par de conejos en enero y tendremos un segundo par en febrero. En marzo, el primer par tendrá un tercero, mientras el segundo sigue creciendo. Así, en marzo, habrá 3 felices parejas. En abril, el par número 1 lo hará de nuevo y el número 2 tendrá sus primeras crías. Entonces serán 5 pares. En mayo habrá 8, en junio 13. De este frenesí reproductivo sale una serie de números, llamada la secuencia Fibonacci. Llamó la atención de Fibonacci porque cada número es la suma de los 2 anteriores. Pero es más que una curiosidad matemática. Veamos cómo están distribuidas las hojas de una planta alrededor del tallo. Empezando con la primera hoja, contamos las hojas alrededor del tallo hasta llegar a la que crece exactamente sobre la primera hoja. Para esta planta es el número 8 de Fibonacci. Al repasar el ciclo de crecimiento de las hojas, encontramos que toma 3 círculos alrededor del tallo para llegar a la 8ª hoja. El número 3 también sale de la secuencia Fibonacci. Estos números de vida cambian para cada planta, pero casi siempre corresponden a la secuencia Fibonacci. Una de las formas más perfectas de la naturaleza es la simple y curveada concha del nautilo.
Como macho de la naturaleza, la belleza de esta forma también se puede explicar con una ecuación. Si se toma una serie de cuadrados cuyos lados correspondan a números de la secuencia Fibonacci, se puede construir una espiral logarítmica. Una curva que corresponde con la forma de la concha del nautilo. Esta forma espiral se encuentra en la naturaleza con regularidad matemática. Pienso que la razón para encontrar estas simples fórmulas matemáticas en todo el mundo es porque son eficientes, son útiles. Una espiral logarítmica en una concha marina, por ejemplo, es así porque es la manera en que el animal mantiene su forma básica mientras crece. Es compacta y ahorra energía. Así que de la suma de x y x más 1 viene la forma de nuestro mundo. Una ecuación se esconde tras muchas cosas que consideramos bellas. Estamos hipnotizados por la regularidad de formas, lo previsible de los patrones. Aún de bebés, nuestro cerebro está programado para reconocer diseños particulares. La ciencia ha encontrado que los patrones pueden alterar el curso del desarrollo del cerebro y aún afectar nuestro juicio de la belleza. Por ejemplo, si se crían animales en un medio sin patrones, su estructura cerebral realmente se desarrollará diferente. Si ponemos un conejillo de indias en un ambiente sin patrones, algo en su cerebro será diferente mientras crece. Estamos acostumbrados a ver patrones desde la infancia y quizá eso nos ayuda a determinar nuestro concepto de belleza. ¿Por qué no son igualmente bellos todos los patrones? Creo que hay una forma de definir los patrones bellos. No son muy metódicos. No son como un patrón de barras de prueba en un televisor. No son tan fortuitos como el ruido blanco de un televisor sintonizado en un canal inexistente. La belleza es algo en medio de estos dos. Es ese equilibrio entre el orden y el caos. El mundo aparentemente caótico que habitamos puede ser interesante, incluso fascinante. Si se observa con cuidado, se pueden ver los elementos de orden que le dan belleza. Creo que hay muchos más patrones ocultos en la naturaleza y en la forma que funciona el mundo físico de lo que advertimos. Y que las cosas que no se pueden explicar matemáticamente no tienen otra explicación. Ahora hemos descubierto que las cosas que creíamos previamente que eran fortuitas tienen límites, tienen patrones y operan en sistemas que no podemos entender completamente. Ivor Pickover trabaja con uno de los patrones naturales recientemente identificados, dinámicos y a menudo bellos diseños llamados fractals. Son patrones en los que la parte más pequeña refleja el todo. Si vemos una cadena montañosa a una distancia de 160 kilómetros y luego desde solo 1.6, los detalles se ven igual porque su estructura se repite en una escala cada vez más pequeña. Llamémosle una irregularidad regular. La cadena montañosa es un patrón fractal. Estos patrones generalmente son objetos que muestran una cualidad llamada autosimilitud. Por autosimilitud me refiero a que se pueden amplificar porciones de la estructura a distintos tamaños de escala y continuar observando detalles. Por ejemplo, tomemos un patrón derivado de un árbol o de una hoja o hasta de un vaso sanguíneo dividiéndose en el cuerpo humano. Desde lejos se puede ver un patrón. Al amplificar se ve el mismo patrón repetido más y más pequeño. Ya que los patrones fractal contienen elementos repetitivos, su belleza se puede crear utilizando matemáticas. Pickover crea fractals utilizando ecuaciones que a veces imitan procesos naturales. Usa algoritmos, recetas matemáticas que indican a la computadora qué hacer.
La clave para la mayoría de estos algoritmos que simulan formas naturales es la idea de la repetición o circuitos de reacción matemática, algo que ocurre una y otra vez. Usualmente es una simple regla, como crecer y luego dividirse en dos y crecer y dividirse. Con una aplicación repetida de estas reglas en una computadora, se puede obtener una estructura muy compleja. Al simular procesos naturales como el crecimiento, Pickover crea imágenes fractal que duplican la belleza de nuestro mundo. Parecen más bien salidas de la naturaleza que de una computadora. Quizá por eso tocan una cuerda sensible en nosotros. Quizá por eso encontramos belleza en muchas de ellas. Pero los patrones son algo más que bellos diseños. La ciencia encontró que a menudo revelan el orden escondido en el caos. Para entender esto, veamos un caos que podemos tener en el escritorio. Este simple objeto se mueve de una forma totalmente imprevisible. No existe una computadora suficientemente poderosa para decir en qué dirección se moverá la bola roja. Parece totalmente al azar, pero si le pusiéramos una pluma a la bola roja, un extraño diseño turbulento aparecerá demostrando que aún el desorden puede generar patrones. De regreso en el mundo natural, hay más formas comunes de ver cómo salen patrones del caos. Un buen ejemplo es cuando alimentamos energía a una olla de agua. Al principio el agua hierve en una forma aparentemente cada vez más caótica y desordenada, pero después comienza a transformarse en belleza, células de convección hexagonal, y se obtiene un hervor ondulante. El orden que emerge del mundo del caos es parte de la misma estructura de la creación. Puede ser que respondamos a esa estructura oculta cuando la encontramos bella. Y ahí está este caos en acción, del cual emergen bellas estructuras y sistemas. Este pequeño motor comienza a producir todas estas fantásticas formas de vida. Me refiero a la espuma, a las ballenas, a la planta maravilla y a las personas. Hay un tipo de dinámica interior para este proceso de autorreflexión, autoorganización. Eso es lo que reconocemos cuando tenemos la experiencia de la belleza. Belleza es poder ver Machu Picchu. Belleza es un edificio de Christopher Wren. La belleza es el Taj Mahal. Construir es esencial para la expresión de la humanidad. En nuestras creaciones nos esforzamos más allá de la función hacia el comentario y celebración. Las estructuras materializan la herencia de la gente y anuncian sus creencias y esperanzas en el mundo. Pero en sus grandiosas propuestas, las construcciones pagan tributo a la belleza. Cuando nos proponemos crear, los patrones, la matemática y la naturaleza nos guían en nuestros diseños. Es difícil pasar por alto las similitudes entre lo natural y lo creado por el hombre. Pero hay algo más que imitación en nuestras creaciones. El hombre ha calculado las proporciones naturales. Los antiguos pensadores se preguntaban si podrían duplicar los diseños de Dios. Propusieron la sección de oro, la medida de los dioses. Dividimos una línea para que la proporción entre el segmento más chico y el más grande sea igual a la proporción del más grande con el todo. El valor numérico de esta proporción es 1 a 1.618. Si se